las mentes crecer. A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si el sistema educativo que conocemos no solo tuviera fallas, sino que en realidad fuera, y cito, un escándalo silencioso? Suena fuerte, ¿no? Pues esa es la afirmación central de un artículo de Andrés Castro. Y justo de eso vamos a hablar. Vamos a desmenuzar por qué él cree que el modelo actual es una crisis que muchos prefieren ignorar. Y para que nos demos una idea de la magnitud de este escándalo, la UNESCO nos da un dato que la verdad es para quedarse helado. Más de 700 millones de adultos en el mundo no saben leer ni escribir. Y ojo, porque según la fuente, esta cifra ni siquiera cuenta a los que son analfabetos funcionales. Uf, es un punto de partida que definitivamente te obliga a poner atención. Bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a definir qué es eso del escándalo silencioso. Después, veremos el altísimo precio que se paga por este fracaso. Luego, vamos a poner cara a cara la memorización contra el entendimiento real. Conoceremos una nueva tecnología de estudio y cerraremos con el llamado a la acción que hace el autor. Bueno, entremos de lleno al tema. ¿A qué se refiere exactamente el autor con un escándalo silencioso cuando habla de educación? Pues miren, el autor no se anda con rodeos. Para él, el sistema educativo actual es una fábrica obsoleta de fracasos que está causando una epidemia de destrozo intelectual. Con esas palabras queda clarísimo que no está hablando de un sistema que necesita unos cuantos ajustes, sino de uno que desde su perspectiva está roto desde la raíz. Y para que esto no se quede en puras palabras, el autor nos da datos, y datos duros. Fíjense en esto, son cifras de la OCDE. En Colombia, un 22% de los estudiantes universitarios deja la carrera en su primer año. Un 22%. Y si lo ponemos en perspectiva, el promedio de los países de la OCDE es del 13%. O sea, la diferencia es abismal. Para el autor, esto no es casualidad, es un síntoma clarísimo de que el sistema en sí no está funcionando. Y la cosa no mejora para los que se quedan, ¿eh? El artículo suma otra cifra que impacta. Solo el 16% de los universitarios en Colombia logra graduarse en el tiempo que se supone que debería. Estas estadísticas van pintando un cuadro de ineficiencia que, según el autor, no es culpa del estudiante, sino que apunta directamente al modelo educativo. Ok, con estas cifras sobre la mesa, la pregunta es, inevitable, ¿cuáles son las consecuencias reales de todo este fracaso? Y bueno, el autor las describe como un precio altísimo que estamos pagando entre todos. Es que el impacto va mucho, mucho más allá del salón de clases. Según el autor, esto genera costos económicos que son devastadores, fomenta la apatía en los jóvenes, se convierte en una carga pesadísima para gobiernos y empresas y, quizá, lo más triste de todo, aplasta el potencial y el genio humano. Pero aquí es donde el autor lanza su acusación más fuerte. Lo que él llama el verdadero crimen, que el sistema, en lugar de enseñar, lo que hace es ponerle una etiqueta a millones de niños de incapacitados para aprender, y simplemente los medica. Es una crítica directísima a lo que llama intereses creados que prefieren medicar que educar. Y esto nos lleva directo al corazón del problema, a la filosofía educativa que se está criticando, o sea, al conflicto principal entre dos maneras de ver el aprendizaje, memorizar o de verdad comprender. El autor le tira con todo a esa idea que muchos hemos escuchado o hasta creído, que una montaña de hechos memorizados es educación. Para él, eso es un mito, uno falso y además dañino, que lo único que hace es matar la curiosidad y generar indiferencia. Y es que aprender no debería ser mucho más que repetir cosas como un loro. Entonces, aquí tenemos básicamente el choque de dos mundos. Por un lado, el modelo de siempre, el que según el autor se enfoca en memorizar por memorizar, sin entender. Un modelo que no da herramientas prácticas y que se justifica con esa idea de que unos nacen con talento y otros no. Y por otro lado está la propuesta del autor, una metodología funcional, que sí da herramientas de verdad y que parte de una idea que podría cambiarlo todo, que la habilidad de aprender se puede enseñar y que se debe enseñar. Pero, claro, el autor no se queda solo en la crítica, también trae una propuesta, y su solución es lo que él mismo llama una nueva tecnología para el estudio. A ver, veamos de qué se trata.
Esta solución que se propone es la tecnología de estudio de una organización llamada Applied Scholastics, y se define como una metodología pensada específicamente para resolver ese gran desafío: enseñar a la gente a aprender y a comprender de verdad más allá de la simple memorización. Y para respaldar esta propuesta, el autor destaca su trayectoria. Estamos hablando de algo que lleva más de 50 años usándose, que se ha implementado en 72 países y que la utilizan más de 130,000 educadores. El objetivo, según se dice, es ayudar a millones de estudiantes a superar justo esas barreras del aprendizaje tradicional. Y así llegamos a la parte final del texto, que no es otra cosa que un clarísimo llamado a la acción, una misión para, ni más ni menos, cambiar el futuro del aprendizaje. Esta frase de aprendiendo, la organización del autor, lo resume todo. El aula es una fábrica de neuroplasticidad. Si no estamos generando sinapsis en cada estudiante, estamos fallando como educadores. ¿Se dan cuenta? El foco ya no está en el contenido, sino en crear conexiones neuronales, en el aprendizaje activo. En el fondo, el llamado del autor es a un cambio de chip, a dejar de ser una consecuencia del fracaso del sistema y pasar a ser la causa del cambio. La meta final es simple y enorme: liberar todo ese potencial humano que, en su opinión, el modelo actual está reprimiendo. Y todo este análisis del texto nos deja con una pregunta que da para pensar, y mucho. ¿Será que el aula moderna está fallando en su propósito más básico? Es una pregunta que, después de escuchar esta perspectiva, se queda resonando y que sin duda invita a la reflexión. Vamos a lograr con aprendiendo.